En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Aragón y Navarra han tenido vínculos muy estrechos a lo largo de su historia medieval, llegando a estar unidos en dos ocasiones. Primero durante la etapa condal de Aragón y después bajo la monarquía aragonesa entre los años 1076 y 1134. ¿Cómo consiguió Sancho Ramírez, el segundo rey de Aragón, convertirse también en rey de Pamplona? ¿Qué supuso esa unión dinástica durante algo más de medio siglo para un reino aragonés en pleno crecimiento? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Ana Vázquez y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Well, I was packing the clutter of a lifetime into boxes. Little soft toys, love letters from girls. Bric-a-brac shopping. All lifeless parts that happen after the explosion. Paper clips, guitar picks. I said to myself, I must have kept these for a reason. There must have been a reason. I guess there must have been a reason. Why do you love? Everything you thought you knew about what you got is make-believe. Como decía en la presentación, realmente no hace falta decir que la relación entre Aragón y Navarra ha sido muy estrecha desde la Edad Media y también en la actualidad, ¿no? Pero lo fue especialmente en los inicios de Aragón como entidad política, tanto con el Condado de Aragón, creado por Carlomagno, rey y luego emperador de los francos, como más tarde, ya una vez creado el reino aragonés, cuya propia dinastía, la Casa Jimena, venía precisamente de la monarquía pamplonesa. En este episodio vamos a realizar un repaso a esa unión entre el reino de Pamplona y Aragón, tanto en su etapa condal como en la del reino, y nos centraremos sobre todo en la segunda parte del programa en cómo el rey Sancho Ramírez se hizo en el año 1076 con el trono navarro y todo lo que ello supuso, ¿no?, para ese crecimiento del reino de Aragón, que en ese momento pues estaba convirtiendo a marchas forzadas en una auténtica potencia regional y luego ya pues acabaría siendo una gran potencia del Mediterráneo con la unión dinástica con la Casa de Barcelona. Así que, como siempre, para hacer este viaje por el tiempo, me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Interesantísimo, ¿no? Este programa. Además, bueno, una época que a mí me encanta, ¿no? Que es esa transición de la Alta Edad Media a la plena Edad Media. Bueno, me parece una época interesantísima, en la que tenemos por aquí la taifa de Saracusta, con el Gran Mutahí también. Bueno, ocurrieron muchísimas cositas por aquí. Algún día me contarás qué etapa histórica no te gusta, no te parece interesantísima, porque es verdad. Bueno, pero es que bueno, somos historiadores y nos gusta mucho. Pues mira, te lo voy a decir. La que menos me gusta es desde la Segunda Guerra Mundial a esta parte. Bueno, o sea, historia del mundo actual, ¿no? Como se le empieza a llamar. Eso es, sí. Eso es lo que menos me gusta. Eso es periodismo. Eso ya no es historia, es periodismo, ¿no? Como nos picábamos en... Nos van a llover palos por esto, ¿eh? Bueno, no, igual hay gente que está... Con razón, con nuestros compañeros de contemporánea se van a enfadar. Igual hay gente que nos dice, oye, pues tenéis razón, o no, os tiramos tomates virtuales, que no estén muy maduros, por favor, que si no hacen daño. Y si no, pues, oye, pues estamos de acuerdo con lo que habéis dicho, pues os lo ponéis en comentarios, hombre. Bueno, el caso es que para comprender bien esta estrecha relación de la que hablamos y esos lazos de unión que, valga la redundancia, ¿no?, unieron a ambas entidades políticas en dos ocasiones, vamos a empezar a hablar muy resumidamente primero del origen tanto del reino de Pamplona como del condado de Aragón, así como de la llamada dinastía Jimena, que fue al final la que pues acabó gobernando en el reino aragonés durante siglos, ¿no?, que provenía de ese reino de Pamplona. Veremos incluso cuándo entra esa casa Jimena en Pamplona también y cuál es ese origen de ese nombre, incluso de la dinastía Jimena, que acabó derrocando a la inicial de los Arista, ¿no?, que se sume un poquito más en estos Arista. Los tenemos incluso el escudo de Íñigo Arista, por ejemplo, en el escudo de Aragón. Recordemos, uno de los cuarteles del actual escudo de Aragón. Pues veremos también un poquito de lo que se sabe, cuál es ese proceso de transición. Pero eso sí, teniendo en cuenta que todo lo que vamos a contar, sobre todo en la parte inicial, es un periodo bastante complejo y que a la vez existe una importante falta de fuentes primarias que nos den más información al respecto. Claro, o sea, es una etapa que, bueno, que se saben cositas, pero todo cogido un poquito con pinzas, podríamos decir. Sí, de la mayoría de los personajes de esta etapa, pues lo que conocemos son
unas pocas líneas. Y de hecho, cuando nada más. cuando te metes en la historia de los condes de Aragón, del Sobrarbe, Ribagorza, que además se entrelazan con los que están al norte de los Pirineos, con los que están más hacia el Valle de Arán, el Conde de Pallars, todo eso se va uniendo y ves que se van destronando o descondando, no sé cómo llamarlo, unos a otros. Luego es un follón realmente, y a veces incluso se contradicen algunas veces las fuentes diferentes que hablan de ese periodo, que a veces dicen, pero este señor, o sea, es bastante complejo. Y luego los líos de parentela también, También, ¿no? De también. que si este es cuño, que si este es tío, que si este es... Bueno, Sí. al final Bueno, todos mezclados y revueltos. eso es. El caso es que, ¿cuáles son los orígenes comencemos por el Reino de Pamplona, ¿no? ¿Cuáles son un poquito sus orígenes históricos, al menos lo que se sabe de ellos? Porque ya comentaba hace un momento que esa dinastía inicial de los Arista, que también, pues bueno, está ahí metida con el tema del mitológico, casi podríamos decir, o legendario reino del Sobrarbe, ¿no? Que nunca existió. Pues es una dinastía que buena parte de sus llamados reyes muchas veces son señores de la guerra o caudillos, ¿no? Y está bastante sumido en las penumbras de la historia, pues a ver si son más históricos que no, o si... Bueno, pues ¿cuáles son esos orígenes históricos de ese reino de Pamplona? Y hablaremos también, lo entrelazaremos con el Condado de Aragón, Santiago. Pues a ver, los orígenes del reino de Pamplona y del condado de Aragón fueron contrapuestos, ¿no? Por así decirlo. O sea, por ejemplo, y como ya hemos contado en otras ocasiones, esos condados que surgen en los Pirineos, como el de Aragón, Sobrarbe, Ribagorza, Pallars, Barcelona, Urgell, etcétera, son creaciones impulsadas por Carlomagno para proteger el flanco sur de su gran imperio, en lo que acabaría conociéndose más adelante como la Marca Hispánica. Ya sabéis, Carlomagno, ese rey franco, ¿no? Fundador del Imperio Carolingio, ¿no? Entonces, bueno, la historia del Aragón condal os la contamos en el episodio 14 de la segunda temporada, que tenéis disponible en formato podcast en aragonradio.es y en el resto de plataformas. El caso es que, originalmente, este condado aragonés, ¿no? Creado a inicios del siglo IX, dependía, pues, del mismísimo Imperio Carolingio, ¿no? Sí. Como hemos dicho. O sea, en contraposición, al oeste se fue desarrollando por sí misma una nueva entidad, que fue el Reino de Pamplona, que precisamente quería escapar de ese expansionismo carolingio, así como del poder del Emirato de Córdoba. Es decir, nosotros queremos apartarnos del Emirato de Córdoba, pero tampoco queremos estar sumisos al Imperio Carolingio, no queremos ser vasallos del Imperio Carolingio, ¿no? Y entonces surge así un reino independiente. Que era como el gran poder cristiano que, bueno, que trataba de, establecer esa frontera sur, digamos, como marca hispánica, pero claro, que quería ejercer influencia sobre esa nueva entidad política, llamémosle, bueno, lo que acabaría siendo finalmente Pamplona, ¿no? Pero claro, no quiere ni someterse al poder del Emirato de Córdoba, cada vez más poderoso, pero quiere salvaguardar su, digamos, independencia, al menos esa nobleza, esos señores, esos caudillos de la zona, ¿no? Claro, no obstante, bueno, guardan la independencia como pueden, ¿no? Porque también es cierto que llegó a tener esa dinastía de Pamplona más la unión en ciertos momentos con los musulmanes del Valle del Ebro, como los famosos Banu Qasi, Los Banu Qasi. o los cristianos carolingios, a pesar de compartir una misma religión. Sí, que los Banu Qasi fueron unos grandes señores de la época en torno a la zona de Tudela, pero también en buena parte del Valle Medio del Ebro, en lo que es actualmente Aragón, que tuvieron un enorme poder, que de hecho el origen era un origen hispano-romano. Los Banu Qasi, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, significa los hijos de Casio. Bueno, a ver, los que cortaban el bacalao en el Valle del Ebro Fueron los Banu Qasi en esta época. fueron los Qasi, que se llaman Qasi de Casio. Claro, de los hijos de Casio. Sí. Los hijos de Casio. Viene a significar los hijos de Casio, que Casio era pues un noble hispano-romano que cuando llegan aquí los musulmanes se convierte al Islam. Y eso es lo que controlan el bacalao. Y fíjate, pero claro, se convierten por interés, manejan la zona en tiempos del Emirato de Córdoba, pero incluso están emparentados con los Arista de Pamplona. Habrá matrimonios entre Los Arista de Pamplona son familia de estos Banu Qasi. Por eso sigue manteniendo los mismos lazos de unión tradicionales de toda vida. Por ese momento, a pesar de esa diferencia de fe, estaban más relacionados con esos musulmanes del Valle del Ebro que el Reino de Pamplona, con los navarros, ¿no? Respecto a ese imperio carolingio que quería ejercer su soberanía, su influencia sobre esta entidad política que iría surgiendo precisamente para intentar ser independientes. O sea, por eso acaba formándose una entidad política un poquito más fuerte que se irá desarrollando con el paso del tiempo, evidentemente. Así es. Poco a poco, y conforme el poder de los carolingios fue disminuyendo a lo largo de ese siglo IX, pues condados como el aragonés fueron tornando más hacia la búsqueda de buenas relaciones con ese reino de Pamplona, que se fue conformando poco a poco desde una base del mundo agrario vascón y del mundo urbano
hispano-romano en torno a la ciudad de Pamplona. O sea ¿no? que, resumidamente, el reino de Pamplona nace para oponerse a ese reino carolingio, digamos, para ser cada vez más fuerte y ser independiente, mientras que el condado de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza nacen en el seno del imperio carolingio, los crean carolingios, el emperador Carlomagno, pero con el tiempo se acaban, digamos, poco a poco alejando de ese poder carolingio y Sí, porque el imperio carolingio se acaba desmoronando. se acaba disgregando con las, pues eso, los típicos testamentos en los que los reyes carolingios y pues empiezan a dividir, pues esto para mi hijo primero, este para el segundo, y al final pues acaba desarrollando una debilidad de ese poder carolingio. Así es, ¿no? Entonces, bueno, cuando se va desmoronando este imperio carolingio y esos condados de los Pirineos creados por los carolingios, como el condado de Aragón, se van independizando, digamos, para que nos entendamos, pues claro, los lazos entre el reino de Pamplona y el condado de Aragón pues se fueron haciendo cada vez más fuertes. Y de hecho se ven las donaciones que, por ejemplo, hacían monarcas pamploneses en monasterios como el de San Juan de la Peña o el de San Pedro de Siresa también. Que San Juan de la Peña todavía no será lo que llegó a ser, porque cuando es verdaderamente importante empieza a ser ya durante la monarquía aragonesa, ¿no? Sobre todo en el último tercio del siglo XI, cuando Sancho Ramírez lo amplía, etcétera. Pero bueno, era ya un cenobio muy importante en el Valle Pirenaico, en esa zona de lo que era junto al de San Pedro de Siresa, el más importante de esa zona del condado aragonés. En estos momentos quizás fuera más importante el de San Pedro, San Pedro de Siresa, ¿verdad? Fíjate, sí, en Que estos momentos. que estaba más cercano a territorio pamplonés, claro, además. Ah, sí. Bueno, así se fue desarrollando, ¿no? Pues la dinastía de los Arista, ¿no? En Pamplona, hasta inicios del siglo X, cuando se produjo un cambio dinástico. Y es que el rey García Íñiguez fue derrotado en el año 860 por las tropas del emir cordobés Muhammad I, perdiendo varias plazas y lo que fue peor para su prestigio como caudillo navarro, que es que perdió tanto a su hijo y heredero Fortún Garcés como a su también hija Oneca Fortúñez, ya que fueron enviados a la corte cordobesa como rehenes, pasando allí bastantes años, e incluso Oneca se convirtió más tarde en la esposa del emir Abd Allah I de Córdoba. Y esta Oneca fue abuela De Doña Toda. de Abderramán III. Bueno, y también su hija fue Doña Toda, creo, ¿no? Que es la madre de Abderramán III, si no recuerdo mal. Doña Toda de Pamplona era tía de Abderramán III. Pues eso, ahí está. O sea, Abderramán III, que fue el gran califa, bueno, fue el fundador del califato de Córdoba, cuando pasa de ser emir a califa. Exacto. Que era, por lo que se ve, de ojos azules y Barba y pelirrojillo. pelirrojo, ¿no? El prototipo, ¿no? El caso es que esto provocó, claro, pues el hecho de que sus hijos, de este monarca, de este caudillo pamplonés, de este monarca García Íñiguez, pues fuera derrotado, y encima que sus hijos, su heredero incluso, pues acabara durante más de 20 años, o prácticamente 20 años, en la corte cordobesa como un rehén. Pues esto provocó un importante desprestigio ante el resto de nobles y señores de la guerra navarros, ¿no? Por parte de la monarquía de los Arista. Más tarde, de hecho, en el año 882, ¿no? Ya han pasado unos cuantos añicos de esa derrota en el 860, García Íñiguez fallece, ¿no? Fallece defendiendo el castillo de Aibar, porque ese hijo y en ese momento su hijo, Fortún Garcés, que llevaba casi 20 años de cautiverio en Córdoba, entendémonos, vivía perfectamente. Entre algodones. Sí, no estaba en una celda, no, vivía pues ahí en la corte, pero claro, era un rehén y en plan diciendo, como tu padre se desmande contra mí, ya sabes lo que te toca. Te jubilamos a tierna edad, ¿no? Así que bueno, claro, a la muerte de su padre, Fortún Garcés, le dejan regresar y en ese momento pues se dedica a asumir el caudillaje de los navarros, llamémosle rey de Pamplona, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento en el que ya esa monarquía de los Arista, en este momento ya con Fortún Garcés en el trono, podríamos decir, a finales, ahí a caballo entre los siglos IX y X, pues ha perdido ese prestigio frente al resto de señores de la guerra, señores nobiliares de la zona? Claro, porque en el año 905, pues la nobleza navarra está harta ya, ¿no?, de repliegue frente al Islam de los últimos años. A ver, no es para menos, o sea, se llevan años que los monarcas no pueden hacer mucho contra ese emirato de Córdoba, porque, bueno, pues tienen a sus hijos como rehenes y luego encima, muere el rey y le sucede el que ha estado como rehén en Córdoba, que ha estado educado a la cordobesa y en el emirato de Córdoba, en fin, bueno. Durante 20 años, o sea. Claro, durante 20 años. Entonces, bueno, pues la nobleza navarra está harta ya de repliegue frente al Islam de los últimos años. Y en el año 905 acabó destituyendo a Fortún Garcés para buscar a un demostrado líder militar que tratará de cambiar las tornas. Y en ese cambio dinástico estuvo también metido
Galindo II Aznárez, que por entonces era conde de un Aragón firmemente aliado con el reino pamplonés y cada vez más en su órbita. O sea que ahí el conde de Aragón tuvo que ver, apoyó ese cambio dinástico en el reino de Pamplona. Así es. Y fue en ese momento, en el año 905, cuando llegó al trono navarro y, como digo, con el apoyo del conde de Aragón, el nuevo rey Sancho I Garcés, iniciándose la llamada dinastía Jimena. Claro, y aquí es que este Sancho Garcés, supuestamente, de ahí viene un poquito ese nombre de la dinastía Jimena, pues venía de una saga de caudillos cristianos que se remontaban, supuestamente, a la época incluso visigoda y a los inicios del dominio islámico, destacando en la zona pues, de Leire, Aibar y Sangüesa. Un noble, en ese momento de la conquista, pues hacia el año 717 aproximadamente, destacó en esa zona un noble de origen hispano-romano llamado Jimeno el Fuerte, ¿no? Y de ahí viene pues un poquito ese nombre de esa dinastía, de esa familia de nobles. Claro, porque se hacían descender de ahí. Claro, y al final pues por eso se le da ese nombre a esa nueva dinastía que sustituye a los Arista en ese año 905 como la Casa Jimena, que es la que luego pasará a gobernar el reino de Aragón cuando este se cree, a partir del año 1035, que lo veremos en un segundico. Claro, de hecho, bueno, pues no tardó mucho tiempo, ¿no?, en vincularse con ese condado de Aragón, ¿no?, ya que el conde de Aragón, Galindo II Aznárez, solo tenía en ese momento una hija y heredera, que era Andregoto Galíndez. Bueno, pues, ¿qué hizo? Pues lo que hizo fue acabar casando a su hija Andregoto Galíndez con el heredero al trono de Pamplona, es decir, con el futuro Sancho Garcés II, conocido también como Sancho Abarca. Claro, y debido a este matrimonio, el condado de Aragón ahí queda unido ya durante... Es la primera unión, podríamos decir, política entre el reino de Aragón y entre el condado de Aragón en ese momento y el reino de Pamplona, ¿no? Porque, bueno, quedó unido quedaron ambas entidades políticas unidas durante algo más de un siglo, ¿no? El condado de Aragón pasa a formar parte, podríamos decir, del reino de Pamplona, pero aquí es verdad que no debemos pensar en una absorción o desaparición del condado aragonés. Este siguió existiendo durante ese más de un siglo de duración de esta unión, ¿no? Porque durante ese periodo los que eran reyes de Pamplona, que recordemos que eran de esa dinastía Jimena recién instaurada, ostentaron a su vez el título de condes de Aragón. O sea, el rey de Pamplona era conde de Aragón a su vez. Eso es. Y por lo tanto, pues era tenía una entidad dos títulos que siguió existiendo. Bueno, tenía más, porque también sí, luego al final acabaron siendo condes de Sobrarbe, de Ribagorza, un poquito más adelante, y algunos otros territorios, ¿no? Sí. Pero es decir, que el condado de Aragón no es que dejara de existir o fuera una no. conquista del reino de Pamplona, no, siguió existiendo, simplemente que el titular era también rey de Pamplona, que era un título más importante, evidentemente. Claro, y esa situación se mantuvo hasta la muerte en el año 1035 del rey Sancho III el Mayor, que es uno de los monarcas más importantes de la cristiandad peninsular. En aquellos momentos la potencia militar de la cristiandad pues era ese reino de Pamplona, con Sancho III el Mayor, que se hizo pues casi con todos los reinos cristianos de la península, de una manera u otra, ¿no? Y a su muerte, ¿qué es lo que hace este Sancho III el Mayor? Pues divide sus extensos dominios entre sus hijos. Y a pesar de su condición de hijo bastardo, pues Ramiro era en verdad su primogénito y acabó recibiendo parte de la herencia. ¿Y qué parte de la herencia recibió? Pues bueno, pues al no ser un hijo legítimo, aunque fuera primogénito, Sí. no logró el trono navarro, que de hecho años más tarde intentaría conseguir por el uso de la fuerza. Sin embargo, Ramiro acabó siendo derrotado. Sí, en este intento de conseguir el reino de Pamplona, ¿no? Porque decía, oye, yo soy el mayor, por mucho que tal, pero al final lo único que recibió Ramiro fue ese condado de Aragón, hereda el condado de Aragón, pero bueno, ya Y sabemos desde que... ahí es desde donde intenta, ¿no?, hacerse con el trono de Pamplona. Eso es, pero fracasará, ¿no? Luego comentaremos un poquito más. Pero bueno, aunque hereda Ramiro I un condado, el condado de Aragón, al final él nunca utilizó este título de conde, tampoco el de rey, siempre lo decimos, pero sí que es verdad que en los documentos se hace llamar hijo del rey Sancho, ¿no?, de Sancho III. Y bueno, pues obviamente por todo lo expuesto anteriormente, pues este Ramiro de Aragón pertenece evidentemente a la Casa Jimena, aunque fuera de una rama ilegítima, podríamos decir, pero bueno, es de la Casa Jimena y acaba siendo lo consideramos como el primer rey de Aragón, ¿de acuerdo? Este Ramiro, aunque no utilizará nunca el título. Aragón y Pamplona volvían a separar después de algo más de un siglo de unión sus caminos en ese año 1035, pero no tardaría mucho en volver a unirse bajo un mismo soberano.
stranger in a strange land. Oh my God. Como decíamos, Ramiro I se convirtió en el primer monarca de la Casa Jimena del naciente Reino de Aragón, a pesar de que documentalmente, como siempre decimos, este soberano heredó realmente un condado y nunca utilizó el título de rey, aunque tampoco el de conde. Su reinado fue desde el año 1035 hasta su muerte, intentando conquistar a los musulmanes de la taifa de Saracusta la ciudad de Graus, sucediéndole en ese momento su hijo Sancho Ramírez. Este sí que utilizó el título de rey oficialmente y acentuó aún más la dinastía gracias a los varios hijos que tuvo, garantizando así la sucesión. De hecho, se dio la curiosidad de que los 3 hijos varones que le sobrevivieron a Sancho Ramírez acabaron ocupando contra todo pronóstico el trono, porque tanto Pedro I como Alfonso I el Batallador como Ramiro II acabaron siendo los 3 reyes. O sea, no sé cuántas veces ha ocurrido en la historia de la humanidad esta curiosidad, ¿no? Bueno, alguna más, seguro que habrá alguna más, pero es bastante curioso que los 3 hijos del mismo monarca acabaron siendo reyes por pleno derecho, además, no por destronamientos, que esto igual sí que puede ocurrir, pero sino por temas naturales de, bueno, pues que al final se sucedieron los unos a los otros, ¿verdad? Eso es, ¿no? O sea, bueno, tocaron así, ¿no? Las circunstancias, ¿no? Además, bueno, pues Sancho inició unas políticas de crecimiento que llevarían a Aragón a convertirse en la gran potencia militar de la cristiandad peninsular en las 2 últimas décadas del siglo XI y sobre todo en el primer tercio del siglo XII. Pero también, sin duda, buena parte del engrandecimiento de la monarquía jimena aragonesa se logró gracias a que a partir del año 1076 Sancho Ramírez consiguió también el trono navarro, multiplicando así su poder e influencia. ¿Y cómo llegó a alcanzar Sancho Ramírez el trono del Reino de Pamplona? Bueno, pues vamos a volver un poquito atrás. Nos vamos a ir a la muerte de Sancho III el Mayor. Volvemos otra vez a tierras navarras un poquito, ¿verdad? Eso es. Nos vamos a ir a la muerte de Sancho III el Mayor de Pamplona y a la división de sus dominios entre sus hijos Ramiro, García, Fernando y Gonzalo. Entonces, el reino principal, que por entonces era Pamplona, fue a parar a su hijo mayor legítimo, es decir, al que fue el rey García Sánchez III, conocido como el de Nájera, ya que nació en esta localidad riojana y también acabó siendo enterrado allí. De hecho, muchas veces cuando vemos en la historiografía este periodo, lo que es la historia de Navarra, muchas veces a este reino de Pamplona se le llama en este periodo reino de Pamplona-Nájera, porque ahí se establece una doble corte prácticamente. Incluso están más que en la propia Pamplona, está más la corte más presente al sur, en esta población de Nájera. Sí. Entonces, bueno, tras esa división de los dominios de Sancho III, las luchas entre hermanos no se hicieron esperar, ¿no? Como siempre, por tratar de reunificar bajo el mando de uno solo de ellos los territorios de su padre en común. Ahí empiezan las envidias, las luchas de poder, en fin, claro. La típica relación fraternal en esta época. Sí, entonces, bueno, pues ahí está, por ejemplo, el ya mencionado intento de Ramiro I de Aragón de conseguir destronar a García III de Pamplona, no, para apoderarse también del reino de Pamplona, que acabó fracasando en el año 1043 tras su derrota en la batalla de Tafalla, algo que os contamos en el episodio 41 de la tercera temporada. Sí, que se titula La batalla de Tafalla, y de hecho aquí Ramiro I tuvo la ayuda de la taifa de Saracusta. Bueno, al principio estaba reuniendo tropas y el rey, creo que sea el rey, no sé si el rey Al-Muqtadir todavía, ¿no? No, igual todavía no, pero bueno, la taifa de Saracusta está preguntando, oye, ¿no estarás reuniendo tropas para atacarnos a nosotros? Y dice, no, quiero hacer esto, ¿me ayudáis? ¿Me echáis una mano? Y dice, pues perfecto, ¿no? Con tal de provocar luchas internas entre los cristianos, esto les debilitaba, ¿no? Y pues les daba pues unas mayores oportunidades a esa creciente taifa de Saracusta. Pero finalmente Ramiro I acabó fracasando y, como has dicho, Santiago, pues eso, lo que ocurre en este intento de Ramiro I de convertirse también, aparte de rey de Aragón, en rey de Pamplona, pues os lo contamos en ese episodio 41 de la tercera temporada que tenéis disponible en podcast. Claro, y aquí ocurre una cosa, que es que Ramiro I de Aragón no era el único hermano que tenía García de Pamplona con poder y con territorios, ¿no? Porque también hubo luchas entre García III de Pamplona y su otro hermano, su hermano Fernando. En este caso eran hermanos de padre y de madre. Ese es. Su hermano Fernando, quien había recibido en herencia el condado de Castilla, comenzando a gobernarlo como el rey Fernando I, ¿no? En primer lugar, Fernando derrotó a su cuñado Bermudo III de León, quien falleció en batalla, y gracias a ello Fernando se hizo también con el trono leonés, ya que era su esposa doña Sancha, hermana del ya difunto Bermudo, la única heredera que quedaba. Qué bien le vino, a Fernando. Claro, vino de perlas. Ahí Fernando se convierte ya en rey de Castilla y además rey de León y unifica estos dos dominios, claro. Pero ocurrió una cosa, que es que en esta guerra,
para liar más las cosas, García de Pamplona apoyó a su hermano Fernando de Castilla, ¿no? Para que luchara contra su cuñado y así se engrandecía, ¿no? Logrando por ello algunos territorios en compensación. Sí, Fernando le da a su hermano García III de Pamplona pues algunos dominios que estaban en disputa entre ellos y bueno, es ese momento, ¿no? Pero claro, durante esa temporada en la que Fernando de Castilla, ahora también de León, y García III de Pamplona, estos dos hermanos, pues bueno, habían estado unidos por unos intereses comunes, ¿no? Pues una vez alcanzados esos objetivos... Esos intereses comunes acaban. Exactamente, e hicieron que esa alianza temporal se tornara ya en enemistad, en plan, y vas a ser tú el que domine, yo quiero recuperar los dominios de nuestro padre, de Sancho III el mayor, y quiero reverdecer los laureles y unificar todo, ¿no? Y empiezan ahí esas luchas. García de Pamplona, al ayudar a su hermano, lo engrandeció y va a tener pues a un tipo muy poderoso pegadito en sus fronteras, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues el enfrentamiento entre navarros y castellano-leoneses acabó estallando, librándose el 1 de septiembre del año 1054 en Atapuerca la batalla definitiva. Y en esa batalla de Atapuerca, Fernando I salió victorioso frente a su hermano García III, quien no solo perdió la batalla, sino que también falleció en la misma. Así que aquí la historia del rey García III de Pamplona se termina, ¿verdad? Claro. Y gracias a su victoria, pues Fernando despojó al reino de Pamplona de numerosos territorios, mientras que llegó al trono navarro un joven de apenas 14 años que fue proclamado con el nombre de Sancho Garcés IV, conocido con el sobrenombre de El de Peñalén, que luego explicaremos por qué. Luego comentaremos el porqué de este sobrenombre. Ya decimos que es un poco puñetero, un poco bastante. Macabro. Que es macabro, ¿no? Sí, bueno, bueno, en fin, ahora lo comentaremos, ¿no? Pero bueno, es que volvemos a recordar que es que el reino de Pamplona aquí pierde muchos territorios, pero que claro, gracias al reinado del padre de ambos, de Sancho III, es que el reino de Pamplona no solo sería la actual más o menos Navarra, es que ocupaba buena parte de la actual Rioja, más o menos casi toda la zona del País Vasco, parte de lo que era el condado de Castilla, lo que había sido Exacto. Castilla, que ahora se queda Fernando, ¿no? Pero es que incluso tenía la mitad de Cantabria. Llegaba hasta más o menos la zona de Santander, la ciudad de Santander, hasta ahí se extendía ese reino de Pamplona, que ahora en ese momento, claro, ante esa derrota en Atapuerca y la muerte de García III, pues pierde muchísimos territorios. Y acabará, o sea, después de tener bastante playa, bastante costa en el Cantábrico, acabará por perder en estos años poco a poco toda posibilidad de tener una salida al mar. Sí. Tenemos entonces a Sancho IV el de Peñalén, El hijo de García III, el hijo ¿no? de García III de Pamplona, ¿no? Que es un adolescente de 14 años, como has dicho, ¿no? Claro, al que le han matado a su padre y bueno, pues comienza a reinar los primeros años con el apoyo de su madre Estefania para luego mantener pues ciertas buenas relaciones con su tío Ramiro I de Aragón frente al cada vez mayor expansionismo del Reino de León, ¿no? Y esta situación de conflicto constante durante su reinado para enfrentarse a las ambiciones de su otro tío Fernando I, pues llevó a Sancho Garcés IV a empezar a desarrollar unas políticas de gobierno, ya en solitario, bastante autoritarias. Esto será bastante, bueno, le irá bastante mal para su reinado, desde este Sancho Garcés IV de Pamplona, pues este supuesto autoritarismo, que es lo que nos cuentan las fuentes posteriores realmente. Claro, Sí, las fuentes posteriores que la escriben sus enemigos. Exacto, claro. porque aún así no fue su mayor problema, ¿no? De cara a mantener el trono y su cabeza. Bueno, que no le cortaron la cabeza, pero bueno, ya sabes, ¿no? Un poquito. Pero cuando... A ver, no es cuestión de spoiler, pero Sancho IV acabará siendo asesinado y ya se sabe que cuando un monarca es asesinado, un emperador o lo que sea, cuando hay fuentes escritas posteriores, esas fuentes que suelen ser escritas por sus enemigos, ¿qué es lo que tienen que hacer? El asesinato. Tienen que Dicen, legitimarse. Es que era malo, es que era lo malísimo, peor. Ahí tenemos es las historias de los emperadores de Roma, que si Calígula, que si Cómodo, que si tal. Es que este señor se comía sus propios excrementos, es que violaba a su hermana, es que no sé qué. Claro, tenían que ponerlo como un monstruo para que la gente luego lo leyera y dijera... Claro, es que había que matarlo, es que era un monstruo, no sé, pues es lógico. Muchas veces son exageraciones e incluso invenciones, pero bueno. Exacto. Pues aquí pasa un poquito, puede pasar parecido, ¿no? De este autoritarismo del que se habla, pero que, como decía, no fue el mayor problema de cara a mantener el trono por parte de Sancho Garcés IV, ¿no? A la hora de reinar en Pamplona. Claro, porque tenemos a la nobleza navarra, ¿no? Que se había acostumbrado, especialmente durante el reinado de su abuelo Sancho III el Mayor, a ser parte del por entonces reino hegemónico de la cristiandad peninsular, que además estaba logrando importantes réditos en forma de nuevas tierras y botín luchando contra los reinos de taifa musulmanes. Estos pequeños reinos, Sí, porque el en, califato, los que queda dividido al Andalus cuando se descompone el califato de Córdoba. se empieza a descomponer el primer tercio de este siglo XI en el que estamos. A partir del año 1015, 1000 tal, pues a partir de ahí empiezan a aparecer estos reinos. Sin embargo,
este expansionismo, ¿no?, a costa de los reinos taifas, pues se había roto tras la muerte de Sancho III en el año 1035 y las derrotas sufridas frente a castellanos y leoneses en las décadas siguientes. Y entonces, durante el reinado de Sancho IV el de Peñalén, pues apenas había nuevas tenencias, rentas y botines que dar a una nobleza ansiosa de nuevas riquezas. Se veía una política más abocada a la defensa que a otra cosa, salvo en determinados momentos de ataque con respecto a la poderosa taifa de Saracusta, por entonces gobernada por el astuto rey Al-Mutadid, quien a la vez, pues también a veces lograba que el monarca navarro le prestara ayuda. O sea, aquí hay siempre juegos de política, de va igual la religión, ahí va y vaines alianzas de unos y otros. Claro. Entonces la situación se fue enconando, más cuando su tío Ramiro I de Aragón murió en la batalla de Graus en el año 1063, su sucesor y a la vez primo hermano de Sancho IV, es decir, Sancho Ramírez de Aragón, empezó también a confabular en algunas ocasiones contra él. No siempre, pero ahí, bueno, tienes ese factor desestabilizador, ¿no? Sí, y esa enemistad entre Sancho Ramírez de Aragón y Sancho IV de Peñalén de Pamplona fue provocada también en gran manera por Al-Mutadid, ¿no?, con sus juegos diplomáticos. Al final, a ver, Sancho Ramírez era primo hermano de Sancho IV el de Peñalén, y Sancho IV el de Peñalén estaba sentado en el trono de Pamplona en gran medida gracias al padre de Sancho Ramírez, Ramiro I, que le apoyó frente a su otro tío Fernando I. Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, ¿qué ocurre aquí? Pues que Al-Mutadid lo que hace es, son tiempos de parias, que son unos tratos, ¿no?, que ofrecen los reinos cristianos del norte peninsular a estos pequeños reinos de taifas, que es en plan, si me pagas dinero, no te ataco y además te defiendo. Y entonces Al-Mutadid, ¿qué es lo que hace? Dice, estoy aquí rodeado de reinos cristianos, vale, pues una vez contraigo parias con este reino de aquí, está obligado a defenderme, otra vez contraigo parias, con este otro reino de aquí, que está obligado a defenderme. Y entonces, claro, sí, pues aprovecha ahí. Así les enfrenta entre ellos. Sí. Pues esto es lo que hizo con Sancho el IV de Peñalén, que tenía buenas relaciones con Sancho Ramírez porque eran primos hermanos y por todo esto que he comentado. Bueno, que el ser primos hermanos tampoco, entre hermanos se estaban matando, o sea que sí, eso tampoco era... pero su padre Ramiro I la había apoyado bastante, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace este Al-Mutadid es, bueno, pues mediante ese juego de parias, de cambio de parias, enfrentarlos. Así pues, esa aparente renuncia de Sancho IV a Sancho IV de Pamplona de realizar acciones ofensivas contra los musulmanes, pues claro, aquí dejó a los nobles sin su razón de ser y sus ambiciones de más territorios, más rentas, más riqueza, más castillos, pues quedaron truncadas. A esto se le unió seguramente el probable reparto de puestos en la corte, seguramente, ¿no? Así como de dar tenencias en favor de unos, ¿no? El favoritismo, ¿no?, que siempre dejaba descontentos a otros, provocando pues la formación de facciones enfrentadas entre sí en la corte navarra. Y bueno, pues aquí pues esto unido pues a ese tema de supuestamente que se comentaba del gobierno autoritario por parte de Sancho Garcés IV, pues bueno, aquí se va uniendo todo. Y mientras tanto, también se ha hablado de la posible acumulación de lujos y riqueza por parte del monarca navarro, aunque quizás, como hemos dicho hace un momento, pues esto pueda ser parte de la típica propaganda posterior a un destronamiento, es decir, este señor se quedaba con todo, o sea, no repartía nada entre sus nobles que le ayudábamos y tal, pero se lo quedaba todo, ¿no? Porque sí, al final ese fue el triste destino, ¿no?, de este monarca, que fue víctima de una conjura seguramente bastante profunda en cuanto a la participación de la nobleza, pero también por parte de su propia familia, que es casi lo que más duele, ¿no?, que sus más cercanos fueran aparentemente los que le acabaron traicionando. Sí. Y así es cuando llegamos al 4 de junio del año 1076. Sí, ese día de finales de primavera, el monarca se encontraba cazando cerca de la localidad de Funes, y ese fue el día en el que aquella conjura pues iba a consumar el golpe de gracia sobre el rey. Una tradición, como decimos, que sigue sumida en cierta medida en el misterio. ¿Tendría Sancho Ramírez algo que ver? Ahora hablaremos un poquito. Vale. El caso es que en ella participaron seguro buena parte de la nobleza navarra, mientras que aquellos que no lo hicieron pues tampoco vieron con malos ojos lo ocurrido, ¿no? Pero el liderazgo de la traición lo llevaron a cabo dos hermanos del propio monarca, Ermesinda y Raimundo Garcés, siendo este último el brazo ejecutor. O sea, que le asesina a su propio hermano. Y su hermana también estaba metida por ahí, según lo que nos cuentan las fuentes, ¿no? Sí. Ese día de cacería en Funes, el rey se encontraba junto al barranco de Peñalén y, aprovechando un momento de despiste, su propio hermano Raimundo le arrojó al vacío provocándole la muerte.
Buah. De ahí ese sobrenombre de Sancho IV el de Sí. Peñalén, ¿no? Quizás buscaba este Raimundo auparse al trono a sí mismo tras cometer este regicidio y a la vez fratricidio, pues no lo sabemos a ciencia cierta, pero parece que al no conseguirlo, pues el propio Raimundo se refugió en la corte zaragozana del rey Al-Muqtadir. ¿Pudo estar también detrás del el rey de la taifa saracustana o de Zaragoza para desestabilizar a sus rivales cristianos, o tan solo fue un protagonista circunstancial? Pues tampoco lo sabemos. Podría estar detrás Al-Muqtadir, Ujú. Sancho Ramírez o Fernando I de Castilla también. Exactamente. El caso es que ese 4 de junio del año 1076 llegó a su fin, en el fondo de un barranco, el reinado de Sancho IV Garcés, conocido por ello como el de Peñalén, que hay que ser puñetero para ponerles apelativo, ¿no? Después de varios años de reinado, que se te conozca porque te matan tirándote a un barranco. Sí, es macabro, Eh, macabro cuanto menos. De hecho, es que un poco más se le ponen el despeñado. Sancho IV Garcés el despeñado, porque en fin... Hubiera quedado más divertido. A ver, yo qué sé, pero le faltó un poco esto, yo creo, para decir... Pues le llamamos el despeñado, no, hombre, que queda feo, el de Peñalén, que es el barranco, ¿cómo se llama? El barranco donde lo tiraron y lo mataron. El caso es que al final, una vez muerto, la cuestión era bien clara. ¿Quién debía asumir el trono del reino de Pamplona? Claro, aquí Sancho IV tenía por entonces un hijo, que era su heredero, ¿no? Llamado García Sánchez, que era realmente el legítimo sucesor. Pero era en ese momento tan solo un niño, y la nobleza acabó por darle la espalda. De hecho, poco se sabe de él, apenas que, al menos hasta el año 1095, pues se le menciona en un documento, seguía vivo, pero ya está, o sea, no sabemos ni cuándo muere, ni dónde, ni qué es de su vida prácticamente, y lo que sí sabemos a ciencia cierta es que este mozo pues jamás llegó a ocupar el trono que legalmente le pertenecía como rey de Pamplona, después de que su padre fuera asesinado por su tío. Por su propio tío, ¿no? Este mozo. Al final, los máximos beneficiarios directos del asesinato de Sancho Garcés IV fueron sus dos primos hermanos. ¿Que quiénes eran? Pues esos reyes Sancho Ramírez de Aragón y ahora ya Alfonso VI de León, ¿no? Los dos se repartieron los dominios de su primo, quedándose Alfonso VI de León con buena parte de lo que es hoy La Rioja y también el País Vasco. Mientras tanto, pues, ¿qué es lo que ocurre en ese momento en el resto del reino de Pamplona y con su nobleza, Santiago? Que el resto de la nobleza navarra prefirió como rey a Sancho Ramírez de Aragón antes que al niño García Sánchez, a saber si no había perricas y sobornos de Sancho Ramírez por el medio, y fue así como el monarca aragonés pues se convirtió a partir del año 1076 en el nuevo rey de Pamplona. Y una vez más, pues Aragón y el reino navarro estaban de nuevo unidos, aunque de la misma forma que había ocurrido siglo y medio antes, esto no significa que el reino de Pamplona perteneciera ahora, en este caso, a Aragón, ¿no? O sea, ambas entidades siguieron siendo dos reinos diferentes, pero que durante los casi 60 años siguientes pues compartieron soberanos y algunos intereses comunes. Así Sancho Ramírez de Aragón pasó a ser Sancho V de Pamplona, ¿no? Que tiene su propio numeral, y claro, duplicó sus dominios y también su poder, evidentemente, e influencia, dando gracias a ello un salto cuantitativo que le ofrecería los recursos necesarios a Sancho Ramírez de Aragón y ahora también rey de Pamplona para poder lanzarse hacia empresas de mayor envergadura, ¿no? Siendo ese objetivo principal el conquistar el Valle Medio del Ebro. Y bueno, pues este momento en el que se produce esa unión del reino de Aragón y del reino de Pamplona, o al menos una parte de él, porque otra parte se lo quedó Alfonso VI de León, pues esto fue importantísimo para ese proceso de crecimiento del reino de Aragón, ¿no? Fue uno de los pilares necesarios, no el único, pero fue uno de los pilares principales para que ese reino de Aragón, ya creciente con Sancho Ramírez, pues se acabara convirtiendo pues en una de las grandes potencias de la región, evidentemente. Así es, así es. Entonces, en los 59 años siguientes reinaron en ambos reinos tanto el propio rey Sancho Ramírez de Aragón, hasta su muerte en el año 1094 intentando conquistar la ciudad de Huesca, como sus hijos y sucesores. Que también fueron reyes de Aragón y de Pamplona, ¿no? Eso es. O sea, vamos ya con sus hijos y sucesores. En primer lugar tenemos a Pedro I, cuyo reinado fue del año 1094 hasta su muerte una década más tarde, en el año 1104. Como al morir no dejó hijos, pues estos habían muerto apenas unos meses antes. El siguiente en la línea de sucesión fue Alfonso I el Batallador, rey desde el año 1104 hasta su muerte el 7 de septiembre del 1134. Bueno, pues la nobleza navarra fue clave durante ese más de medio siglo y participó de las conquistas emprendidas por la Casa Jimena aragonesa. Por ejemplo, estuvieron presentes en la batalla de Alcoraz del año 1096, en tiempos del reinado de Pedro I, que supuso la conquista de Huesca. O también en la conquista de Zaragoza, en tiempos de Alfonso I el Batallador, ya en el año 1118. Es que de hecho han quedado huellas de ello, o eso nos dice la tradición, ¿no? Porque hay junto al río Huerva
hubo un campamento navarro cuyas tropas presentaron batalla junto a los muros de la ciudad de Saracusta, ¿no? De Zaragoza. Y según cuenta esa tradición, en un momento en el que la derrota de los cristianos, pues dentro de ese asedio, que se alargó desde mayo de 1118 hasta el mes de diciembre, o sea, fue bastante largo y dio tiempo de que hubiera pues, salidas de los musulmanes, ataques y tal, pues en ese momento de lucha parecía que los cristianos estaban, pues, viendo la típica historia, ¿no? Estaban a punto de perder. Esto se repite en un montón de ocasiones. En lo de la historia del árbol del Sobrarbe, en la batalla de Alcoraz con San Jorge, pues aquí La de Jaca también. Claro, pues aquí aparece de nuevo una misteriosa figura que acaba dando aliento a las tropas navarras que finalmente consiguieron la victoria, ¿no? En ese ataque musulmán que estaba desarrollándose junto a los muros de Zaragoza en ese asedio del 1118. Pues según esa tradición, esa misteriosa figura no era otro que el arcángel San Miguel, y por ello se decidió que allí en ese lugar donde se había producido la lucha se acabaría levantando en esa zona una iglesia dedicada a él, a San Miguel de los en este caso San Miguel de los Navarros, y ahí tenemos esa iglesia, ¿no? Esa parroquia que es una iglesia preciosa, mudéjar, que está en la Plaza San Miguel, junto a la calle San Miguel, pues toda esa zona en la capital zaragozana. Pues según esta tradición, esa es la huella que queda de esa presencia del ejército navarro que estaba apoyando la conquista de Zaragoza en ese año 1118. También fueron muy activos el reino de León, ya que Alfonso I el Batallador, el conquistador de Zaragoza, les dio numerosas tenencias allí durante su breve y belicoso reinado por su matrimonio con la reina Urraca I de León. O sea, Alfonso el Batallador durante un tiempo fue rey de León, también por ese rey de Aragón, matrimonio, Pamplona y de León. Por ese matrimonio, ¿no? Con Urraca I de León, y pues dio tenencias, ¿no? Por allí tanto a nobles navarros. Tanto aragoneses como navarros. Claro. De hecho, a ver, claro, las noblezas, sobre todo la leonesa y la gallega, acabaron levantándose en armas en varias ocasiones entre esos años 1109, que es en el que se produce el enlace matrimonial, y hasta 1112, que es cuando el Papa dice, disuelvo el matrimonio, que ya se acabó, ¿no? Y ahí se levantan contra el monarca aragonés, ¿no? Contra Alfonso I, porque, bueno, lo considera un monarca extranjero, que está apoyando también a extranjeros de navarros, aragoneses, en lugares y puestos que ellos querían que fueran suyos, ¿no? Por propiedad, claro, con las rentas y tal. Y, claro, las huestes navarras fueron también importantes en las victorias conseguidas por Alfonso I, que aplastan a esos nobles rebeldes una y otra vez, ¿no? En varias ocasiones, y de hecho Alfonso I seguramente habría acabado por someterlos totalmente, de no ser porque el Papa decide anular ese matrimonio entre Urraca I de León y Alfonso I el Batallador, y además bajo pena de excomunión, en plan, si te niegas, Alfonso, te excomulgo. Y bueno, Alfonso dijo, vale, me separo. Si te pones así, si ¿no? nos ponemos así, ya no sé qué. Y bueno, aquí llega el año 1134, que es la siguiente fecha clave, ¿verdad? Sí, porque en ese momento Alfonso I decidió acometer la conquista de la ciudad de Fraga a los musulmanes, siendo esta la única gran derrota que sufrió en sus 30 años de reinado. El propio Alfonso pues consiguió escapar de milagro, pero acabó muriendo a las pocas semanas en Poleñino. Ahí en los Monegros, sí. Eso es. Y lo hizo sin dejar descendencia, ya que no tuvo hijos con la que fue su esposa Urraca, ni volvió tampoco a casarse. Además, no se le conoce ninguna otra relación, ni que hubiera llegado a tener hijos ilegítimos, ni nada. Era muy típico en los monarcas, ¿no? Ir por ahí de flor en flor y tal. No se le conoce, o al menos no se menciona en las fuentes, ningún tipo de relación con otras mujeres, con amantes, etcétera. Y bueno, claro, en ese momento, sin herederos, sin hijos, tan solo contaba por entonces, ya lo sabemos, con un hermano mío, Ramiro, que era ya abad y que y creo que ya en ese momento era obispo recientemente, pero claro, por una vieja tradición no podía ceñirse la corona al ser miembro del clero, ¿no? Por lo tanto, no era alguien al que Alfonso I pudiera dejar el trono de haber habido otras circunstancias, evidentemente. Claro. Por ello, pues Alfonso I dejó en su célebre testamento, ¿no? Por el cual legaba sus amplios dominios a la Iglesia y a las órdenes militares que estaban luchando en Tierra Santa, especialmente a los templarios hospitalarios. Sí. Entonces, claro, aunque en un principio pues todos juraron acatar su testamento. Sí, todo el mundo, pero juráis, que sí, majestad, o que sí, no os preocupéis. Evidentemente, bueno, pues ese testamento era irrealizable, sí. Y fue el momento en el que Aragón y Pamplona volverían a separar una vez más sus caminos. De aquí ya de forma definitiva, al menos en cuanto a unión política. Claro, porque los nobles navarros tomaron una decisión y los nobles aragoneses otra, ¿no? O sea, los nobles aragoneses, al conocer la muerte de Alfonso, sacaron del monasterio a Ramiro y lo proclamaron en la catedral de Jaca como nuevo rey de Aragón,
buscando seguramente un títere pues, que se comiera el marrón mientras ellos se dedicaban a sacar tajada ante aquellos momentos de debilidad de la monarquía. Ahí dijeron, qué bien, un monarca que es del clero, que va a ser manejable. Que... Sí, sí. De ahí, bueno, luego siempre la leyenda de la campana de Huesca, que tiene bastante parte de verdad. En esa reacción de Ramiro II el monje, que acabaría, pues al parecer, pues sometiendo a buena parte de esa nobleza díscola, ¿no? Pues quizás no de la forma que se nos ha contado, tan poética, de alguna manera, pero desde luego sí que debió meter en vereda a parte de esa nobleza dentro de los muchos problemas que tuvo durante los primeros años de su reinado, que tuvo que acometer muchas cuestiones, ¿no? Sí, eso es. Y la nobleza navarra pues hizo también lo propio y buscó a su propio monarca, siendo García Ramírez el restaurador el elegido. El restaurador. Que no era un cualquiera este García Ramírez, porque este señor era hijo de Ramiro Sánchez, señor de Monzón y de Logroño, así como de Cristina Rodríguez, hija nada más y nada menos que de Rodrigo Díaz de Vivar, es decir, del Cid. Exactamente. Pero claro, no venían sus derechos dinásticos de aquí directamente, ¿no? Sino que este García, nuevo rey de Pamplona, o ya empezar a llamarse ya reino de Navarra poco a poco, ¿no? Este García el restaurador, ¿no? Pues los derechos dinásticos al trono navarro que tenía iban un poquito más lejos, más allá incluso de su padre, que también los tenía, evidentemente, ¿no? Y es que su abuelo, el abuelo de García el Restaurador, que era Sancho Garcés, había sido un hijo bastardo del rey García Sánchez III de Pamplona. Es decir, el hermanastro de Ramiro I de Aragón y rey de Pamplona. ¿No? Que este García Sánchez era rey de Pamplona, ¿no? Eso es. Así que quedaba todo en familia. Bueno, se buscaba cierta legitimidad con con un arista, bien, al revés, con alguien de la casa Jimena, aunque fuera de una rama ilegítima y tal, pero se buscaba pues alguien que ocupara el trono y que mantuviera pues eso, cierta legitimidad para decir, oye, ya que no continuamos la línea, porque si no, lo lógico es que hubiera sido Ramiro II, aunque tampoco se seguía un poquito la ley, sobre todo porque se saltaban ese testamento de Alfonso el Batallador, pero bueno, lo lógico debería haber sido que Ramiro II también hubiera sido rey de Pamplona. Pero deciden que no, que han salido perjudicados de esa unión con Aragón y, bueno, al menos esa parte de la nobleza, y acaban eligiendo a este García, el restaurador, que, bueno, tenía su legitimación por una línea ilegítima que venía de su abuelo. Sí, sí. Al final todo se quedaba en la casa Jimena. Sí, sí. Al final, bueno, aunque fuera de una rama bastarda, pues era Jimeno también, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, pues todavía ha cambiado para el reino navarro, ya que en el año 1134 había dejado ya de tener contacto directo con Al-Ándalus, quedando aislado frente a unos reinos mucho más grandes y poderosos como León, el propio Aragón y Francia por el norte. Uh-huh. Aragón y Navarra pues seguirían teniendo importantes relaciones de vecindad en los siglos siguientes, tanto con alianzas como con guerras, Sí, aquí muchas veces con guerras, ¿no? Mm. Pero nunca serían unas relaciones tan estrechas como las que tuvieron pues entre los siglos X, XI y la primera mitad del siglo XII. Exactamente, porque bueno, hasta aquí llega este programa en el que hemos visto esas dos uniones directas que hubo políticas. Primero, en el que los reyes de Pamplona acaban siendo condes de Aragón durante algo más de un siglo, por unión matrimonial, como hemos visto, de esa condesa aragonesa Andregoto Galíndez, que se casaría con el rey de Pamplona, bueno, el que iba a ser rey de Pamplona. Luego eso se separa en el año 1035, a la muerte de Sancho III, el mayor de Pamplona, con ese reparto en esa herencia de los diferentes hijos que le tocó a Ramiro, pues no de Aragón, Ramiro I de Aragón, pero luego con su hijo, con Sancho Ramírez, después del asesinato de Peñalén, pues acabaría desarrollando la segunda unión, en este caso desde la monarquía de los Jimeno, de la casa Jimena, pero la aragonesa. Pero eso sí, igual que el condado de Aragón no desapareció durante la unión con el reino de Pamplona, tampoco el reino de Pamplona fue una parte del reino de Aragón, sino que fueron dos entidades políticas diferenciadas, pero que tenían un mismo soberano, como hemos comentado, pues durante casi 60 años, ¿no? Con esos Sancho Ramírez, Pedro I y Alfonso el Batallador. Una unión que fue importante para el crecimiento del reino de Aragón. Y hasta aquí este programa en el que hemos comentado pues cómo Sancho Ramírez se convirtió en rey de Pamplona, unió a Aragón, y esto fue importantísimo en esa etapa de crecimiento del reino aragonés y también de Pamplona. Así que hasta aquí, Santiago, pues no queda más que despedirte y seguimos hablando de cositas aragonesas, como siempre decimos, en el próximo programa. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Y hasta que llega este episodio que
Siempre esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Y ya sabéis que este programa se emite todos los sábados, cada semana, todos los sábados hay un nuevo programa que se emite a las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio, pero que si os viene mal la hora o os lo habéis perdido, pues lo podéis escuchar en ese formato, en formato podcast, que lo encontraréis en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y también en el canal Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestra opinión, vuestros comentarios, suscribíos a nuestros canales y así nunca os perderéis ninguno de nuestros programas. En la técnica hemos tenido a Ana Vázquez y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia, como no, en Aragón Radio. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Te buscan Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado si preguntan
que yo no soy menor.